Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes a todos y a todas. Gusto saludarlos. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe. Hola, profe, ¿cómo está? Todo bien, gracias. Hola, profe. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Yo, todo bien por acá. Expectante. Oh, a las 9. ¿Qué pasa a las 9? Juega Chile, ¿cierto? ¿Cómo va a mandar? Juega Chilito, profe. ¿Cómo va a mandar? Se empata o se gana. A ver si es verdad. A ver, hagamos una prueba. A ver, métanse al Selic, por favor, y veamos, a ver si efectivamente, cuáles son las expectativas. ¿Nadie va por el empate? Yo voy por empate 1-1. Tan buena expectativa, parece que pensamos positivo, ¿cierto? Que vamos a ganar. Wow. ¿Están siendo realistas o no? 13 alumnos indican que gana Chile, 6 que pierde y 2 que empata. Tan buena la expectativa. Bien, 22 respuestas. ¿Alguien más? ¿Alguien más se la quiere jugar? $22, ya, vamos a cerrar ahí. Bien, pues, me parece muy bien que tengamos unas altas expectativas, ¿cierto?, del partido de hoy. 13 alumnos indicaron de que gana Chile, 6 que pierde y 3 empates. Así que, bueno, esperemos que se pueda cumplir, ¿cierto?, lo que ustedes están indicando acá. Me encantaría ver que Chile pueda ganar, pero parece que hace harto tiempo que Chile no le gana a Brasil, pues, así que no es imposible, pero está difícil. Yo creo que va a empatar, pero bueno, cada uno tiene ahí su análisis, ¿cierto? Ver cómo juega el planteamiento del partido. Imagino que lo tienen todo analizado. Bien, bueno, esperemos de que sea una buena jornada. La previa, ¿cierto? Es esta clase de administración de la producción. Así que espero de que no aburrirlos tanto. Estamos justo en la hora porque pretendemos terminar tipo 7:30 aproximadamente. Entonces ahí después van a quedar liberados justo, ¿cierto? Para que se puedan tomar una rica cerveza bien fría, ¿cierto? O puedan hacer una buena previa para el partido. Así que los quiero motivados para que podamos, ¿cierto?, avanzar en esta clase. Bien, vamos entonces con prender el carbón, dice acá, obviamente, ¿cierto? Una parrillita es muy bueno, ¿cierto? Ok, vamos entonces con la clase del día de hoy. ¿Qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Bueno, lo que vamos a ver el día de hoy tiene que ver con analizar los procesos, ¿ya? Y vamos a ver cómo uno podría analizar si efectivamente nuestro proceso productivo está siendo eficiente. Y hay distintas formas de poder analizar. Hay, hay formas, ¿cierto?, que nos van a servir para ir tomando decisiones, ver dónde están los puntos de control, si está correcta el layout de la instalación,
Entonces vamos a dividir esta clase en 3 formas distintas de poder hacer análisis de procesos. Lo primero tiene que ver con ver diagramas que tienen que ver con el flujo físico, ¿ya? Con el flujo físico de personas, de procesos, de líneas de producción, para poder identificar cuellos de botella, identificar si es necesario colocar una nueva línea de producción, ¿cierto? Ver dónde están los potenciales problemas, si tenemos algún cuello de botella, algo que solucionar. Entonces, eso es lo primero que vamos a ver, cómo uno puede identificar esto a través de diagramas. Lo segundo tiene que ver con diagramar también, ¿cierto? Desde el punto de vista de los procedimientos, para poder certificarse a través de una norma ISO, por ejemplo, ¿ya? Que son los diagramas de flujo, ¿cierto? A través de... hay distintos software que uno podría hacer diagramas, ¿ya? Y al final de la sesión del día de hoy, ahí les voy a dejar una pequeña tarea que la van a desarrollar en grupos, que tiene que ver con diagramar los distintos procesos que les voy a indicar más adelante, ¿ya? Pero ese es el objetivo de la clase, de mirar ahora, nos estamos metiendo en cómo voy a diseñar finalmente mi sistema productivo. Porque, ¿qué es lo que vimos en la clase anterior? Vimos, ¿cierto?, cómo operaciones se encuentra dentro de la organización, con quién conversa, cuáles son las áreas funcionales, ¿cierto? Vimos también la importancia que tiene operaciones dentro de la cadena de suministro, para poder identificar cuáles son los proveedores, cuáles son, ¿cierto?, cómo llego con el producto al cliente final. Importante entender, ¿cierto?, la diferencia entre cadena de suministro y logística. La cadena de suministro tiene que ver con organizar todas las actividades que finalmente entregan valor al cliente. Desde coordinar actividades que tienen que ver con nuestros proveedores, actividades que tienen que ver con la producción propiamente tal, actividades que tengan que ver con la distribución, y finalmente, ¿cierto?, podríamos terminar a un nivel más allá que tiene que ver con el servicio que le entregamos al cliente, ¿ya? Un nivel de servicio, la entrega, la satisfacción de nuestros clientes. Entonces, las actividades que uno puede coordinar, y eso es lo que hace finalmente un gerente de operaciones, coordinar que toda esta cadena de suministro funcione de forma eficiente, operativa, ¿cierto? Y la logística, por otro lado, que muchas personas lo confunden el concepto, ¿cierto? Y la logística tiene que ver con un movimiento físico entre 2 puntos. Y tenemos distintas formas de ver la logística. Por ejemplo, tenemos lo que se llama la logística de entrada. Y la logística de entrada tiene que ver con cómo muevo todo lo que tiene que ver con materias primas, insumos, para llevarlas, ¿cierto?, a nuestra fábrica. Eso es, ¿cierto?, logística de entrada, desde nuestros proveedores hacia nuestra fábrica. También puede haber logística interna, y eso tiene que ver con los movimientos internos que uno tiene en la organización. Por ejemplo, cómo me muevo dentro de la planta, cómo muevo desde la bodega de productos terminados hacia la sala de embarque, cómo muevo, ¿cierto?, desde mi línea de producción hasta la bodega, cómo me voy a mover internamente en nuestra planta. Eso es lo que se llama la logística interna. Y también tenemos otro tipo, que es la logística de salida. Y la logística de salida tiene que ver con, insisto, con los movimientos, pero ahora de cara a desde la fábrica hacia mi centro de distribución, por ejemplo. O desde mi centro de distribución hasta mi sala de venta. O de mi sala de venta hacia mi cliente final. Dependiendo de los eslabones que pueda tener la cadena de suministro, podrían haber, ¿cierto?, los distintos movimientos, que eso se llama la logística, ¿ya? Entonces, ahora, una vez que uno define el funcionamiento del área de operaciones, que uno define cómo funciona el sistema productivo, y uno identifica cuál necesidad estoy satisfaciendo. Y de ahí nacen las empresas, ¿cierto? De crear de encontrar una necesidad y uno poder suplir esa necesidad a través de la confección de productos o servicios, ¿cierto? También vimos, ¿cierto?, cómo es este proceso. Tenemos inputs por un lado, que vienen de nuestros proveedores, tenemos esta caja negra que es tecnología, y cada vez vamos a ir aperturando esta caja negra a través de los distintos procesos o macroprocesos o subprocesos
que pueden existir. Y finalmente, ¿cierto?, tiene que ver con que esta tecnología crea productos o servicios. Entonces sabemos la necesidad, sabemos lo que estamos trabajando, y lo que tenemos que ver ahora es analizar, bueno, ¿cómo voy a diseñar mi sistema de producción para poder crear los productos y servicios? Y una forma de poder determinar cuál va a ser mi diseño de este sistema de producción es haciendo, obviamente, los análisis pertinentes a todo nivel de proceso. Entonces uno parte, ¿cierto?, con decisiones estratégicas que tienen que ver con decisiones a largo plazo, decisiones que van a finalmente determinar cuál va a ser mi diseño del sistema productivo, decisiones también a nivel táctico que tiene que ver con crear distintos planes de planificación de la producción, y finalmente tiene que ver con decisiones operativas para poder determinar, ¿cierto?, el día a día, cuántos operarios voy a tener, cuántos turnos, cuántos camiones van a despacho, etc. Entonces, a todo nivel de decisiones, uno podría realizar análisis de procesos. Y el análisis de procesos, uno podría ir incorporando información que sea importante destacar, información que sea importante tomar en consideración para poder hacer distintos análisis y tomar decisiones. Y eso es lo que vamos a tratar de ir dilucidando con la clase del día de hoy. Ustedes tienen en su plataforma, en Educandus, la presentación que vamos a ver el día de hoy, que se llama Análisis de Procesos. Así que los invito a que la puedan descargar para que la vayamos revisando en conjunto. ¿Ya? Ahí vamos. Bien, vamos entonces. Lo primero, ¿cierto?, que queremos definir, ¿cierto?, para que nos quede claro, es que la selección del proceso productivo corresponde a una decisión de nivel estratégico. ¿Y por qué? Porque uno tiene que diseñar, ¿cierto?, toma de parataje, cómo voy a funcionar desde una visión macro. Y tiene que ver con decisiones del nivel de dónde voy a ubicar mi planta, dónde voy a ubicar mi cadena de restaurante, dónde me conviene estratégicamente ubicarme, cerca de mis proveedores, cerca de mis clientes, en un punto intermedio, me voy a expandir internacionalmente o no, voy a construir un centro de distribución o no construyo un centro de distribución, dónde lo construyo, etcétera. Uno puede empezar a tomar distintas decisiones a nivel estratégico, y para ello es muy importante y fundamental hacer una selección del proceso productivo, y que finalmente eso es lo que nos va a indicar si vamos a tener éxito o no en este proceso, si vamos a ser eficientes, si vamos a ser capaces de controlar nuestros costos. Entonces, desde ese punto de vista, el análisis de proceso toma mucha fuerza, porque vamos a hacer este diseño, y este diseño, obviamente, tenemos que lograr de que sea por mucho tiempo, porque va a ser muy costoso hacer algunas modificaciones. Por eso la selección de procesos se piensa desde un nivel más estratégico, porque eso es lo que nos va a decir la pauta de cómo vamos a seguir, cómo vamos a funcionar. Por eso tiene mucha fuerza que parta de un nivel estratégico. Y obviamente, como es un nivel estratégico, donde yo voy a definir ubicaciones, qué es lo que voy a producir, ¿cierto?, qué tipo de producto voy a comercializar, el diseño del proceso productivo, o cómo vamos a hacer, ¿cierto?, nuestras operaciones, también se relaciona muy fuertemente con el diseño del producto, para poder definir, ¿cierto?, cuál va a ser
la línea de producción que tengo que considerar. ¿Cuáles van a ser los volúmenes de producción? Para poder identificar si el diseño de la planta que vamos a proponer va a ser capaz de absorber todo este volumen que estamos planificando. Eso es lo que se llama análisis de la capacidad que va a tener nuestro sistema. Y obviamente, un punto muy importante que nos va a ayudar a seleccionar las tecnologías utilizadas. ¿Cuáles van a ser los equipos que finalmente van a hacer una acción sobre los inputs que nosotros vamos a definir? Y la tecnología que uno pueda definir finalmente te puede ayudar a disminuir costos, a tener menos mermas, menos desperdicios, ser más eficiente. Entonces, por eso, y muchas razones, ¿cierto? Es muy importante poder hacer un diseño del proceso que tenga que ver con cómo voy a hacer el producto, cuáles son los volúmenes de producción y cuál es la tecnología que voy a utilizar. También es muy importante considerar otra variable. Y la variable esta variable tiene que ver con la variedad. Y vamos a ver, ¿cierto?, en la próxima clase, que la selección del proceso productivo tiene que ver con dos dimensiones. Con la primera dimensión tiene que ver con el volumen de producción para poder diseñar el sistema productivo. Y uno podría analizar, bueno, ¿qué volumen de producción voy a realizar? ¿Un alto volumen de producción o un bajo volumen de producción? Y la otra dimensión que tenemos que analizar es la variedad. ¿Voy a producir muchos productos, una alta variedad? ¿O voy a producir pocos productos pero más estandarizados? Entonces, dependiendo de lo que yo defina desde un nivel estratégico, ya sea con el producto, volumen, tecnologías, variedad, es como uno va a diseñar finalmente el sistema productivo, ¿ya? Por eso es súper importante tener esta mirada para que la empresa pueda cumplir con las expectativas indicadas, ¿cierto?, a un nivel más estratégico. Entonces, ¿cuáles son los principales desafíos al momento de diseñar todo lo que tenga que ver con este proceso de producción? Como dijimos anteriormente, una empresa está diseñada o está pensada para satisfacer una necesidad. Y en este caso vamos a analizar que la necesidad es un producto. Entonces la empresa nace con este objetivo de producir un producto. Entonces, como yo tengo claro qué es lo que voy a producir, bueno, ahora viene a analizar cuáles son las variables que van a tener relación con el producto. Uno podría hacerse algunas preguntas para poder ir identificando, ¿cierto?, las variables que vamos a tener que considerar en este proceso de diseño, de producción. Y preguntas por ejemplo, podría ser, ¿qué tipo de máquina voy a usar para la operación 4? Tiene que ver, ¿cierto?, con la selección de la tecnología. Identificar cuál va a ser la capacidad máxima de producción. ¿Me va a generar cuello botella? ¿En qué parte está este proceso? ¿Dónde lo voy a colocar? ¿Ah? Entonces, de ese tipo de preguntas uno puede ir sacando algunas conclusiones. ¿Qué capacidad de producción tendrá? Entonces, si estoy planificando cierto volumen, tengo que fijarme que la capacidad instalada, la capacidad de producción, pueda, ¿cierto?, obviamente, llegar al volumen de producción planificado. Si no, tengo que ver alguna otra estrategia para poder cumplir. Y en operaciones se utiliza mucho y es muy importante la subcontratación. Y la subcontratación, ¿cierto?, tiene que ver con un proceso de seleccionar qué proveedor va a cumplir con la expectativa. Tiempo de respuesta, tiempo de procesos, si conoce nuestras expectativas, si conoce a nuestros clientes. Hay distintas también decisiones que uno tiene que tomar si es que va a hacer una subcontratación, el outsourcing, ¿cierto? ¿Cómo ordenar las máquinas y el personal? Un análisis de proceso no puede identificar, ¿cierto?, que al hacer un diagrama, que se llama un diagrama de espagueti, uno puede ver dónde está el mayor flujo, por dónde se mueve
las personas, los montacargas, los camiones, y uno podría identificar a través de hacer ese análisis si efectivamente la ubicación de todos estos componentes está en la ubicación correcta. Si no, está la oportunidad de poder hacer algún ajuste para poder, de alguna manera, ¿cierto?, que el flujo sea más expedito, descomprimir, ¿cierto?, alguna parte del proceso que me esté molestando, dado con los análisis del diagrama de espagueti que uno podría identificar. Más adelante, ¿cierto?, vamos a ver qué significa el diagrama de espagueti. ¿Se produce o se compra la parte AB? Tiene que ver, ¿cierto?, con los volúmenes de producción. Tiene que ver, ¿cierto?, con la capacidad que va a tener la planta. Tiene que ver con cuántas líneas de producción voy a colocar. ¿Voy a colocar líneas de producción en paralelo o no? ¿Tengo los recursos para eso? ¿Cuánto es la capacidad máxima que podría tener? ¿Existe alguna máquina que sea el cuello botella, independiente que yo coloque más líneas de producción? Entonces, todo esos análisis nos va a permitir hacer un buen análisis de proceso. ¿Cuántas máquinas se disponen en paralelo? ¿Cuánto stock es conveniente mantener en materiales y partes? ¿Dónde voy a diseñar la bodega? ¿Cuál va a ser la capacidad de la bodega? ¿Cuánto es lo máximo de stock que voy a poder tener acumulado? ¿El stock que tengo me va a servir para poder cumplir las expectativas? Y ahí viene otro tema importante, ¿cierto? Que tiene que ver con cómo se comporta la demanda. ¿Qué patrones tiene la demanda? ¿Está, cierto, con un nivel de tendencia? ¿O se mantiene horizontal? ¿O puede también haber un decremento? O también podría ser un patrón estacional que se repite, ¿cierto?, periodo a periodo. Entonces, si estamos frente también a ese tipo de desafíos, ¿cierto?, de tener, por ejemplo, una demanda estacional, entonces ahí toma fuerza también el inventario, porque uno podría definir, que eso también lo vamos a ver cuando veamos planificación agregada, ¿qué es lo que me conviene? Contratar y despedir para poder hacer un seguimiento de la demanda y cuando tenga un pic en la demanda, poder contratar más personal, o cuando tenga menos demanda, hacer desvinculaciones. ¿Cuánto me cuesta hacer ese plan? O uno podría tomar otra decisión. Voy a mantener un nivel fijo de personal y cuando tenga menos demanda, voy a aprovechar de acumular stock, inventario, y cuando venga el pic de la demanda, voy a utilizar este inventario que pude guardar para poder suplir, ¿cierto?, este aumento de la demanda. Y eso es lo que se llama un inventario de previsión, que también vamos a ver esos conceptos más adelante. Entonces, así uno podría ir haciéndose distintas preguntas para poder tener la información necesaria para poder hacer un buen análisis y poder proponer un diseño del sistema de producción. Hay que gastar mucho tiempo, meterle harto esfuerzo para poder levantar la mayor cantidad de información posible. Y teniendo toda esta información posible, uno poder hacer un análisis de el proceso, finalmente. Lo primero que uno podría hacer, ¿cierto?, teniendo la mayor cantidad de información, es hacer lo que se llama un diagrama de flujo físico de procesos. Eso es lo primero que uno podríamos tener. Vamos a partir entonces haciendo un diagrama simple. Lo primero que les quiero mostrar. Y un diagrama simple nos va a poder permitir determinar cuál es el flujo que va a tener, ¿cierto?, nuestro proceso. ¿Cuál va a ser la primera actividad que voy a tener? ¿Cuál va a ser la segunda, la tercera? Pero acá lo tenemos que pensar de un nivel macro. No voy a entrar a mayores detalles en este primer diagrama, porque este diagrama me va a permitir ver, ¿cierto?, desde una mirada completa, cuáles son los procesos más importantes que va a tener
mi sistema de producción. Generalmente se utilizan una o dos figuras, que puede ser unas cajas, ¿cierto?, para identificar un subproceso. O podemos destacar los subprocesos más importantes. Y a medida que uno quiere ir haciendo mayores análisis, uno va haciendo, ¿cierto?, un doble clic a cada subproceso y va incorporando, ¿cierto?, la distinta información técnica que le permita a uno identificar posibles mejoras. Es un uso también que se le da, ¿cierto?, para no especialistas, porque no tiene información técnica, tiene más bien información a nivel general, para poder determinar, ¿cierto?, cómo se hacen las operaciones. Y existen otro tipo de diagramas más elaborados que permiten tener información técnica para ir analizando, ¿cierto?, los procesos. ¿Ya? Entonces, lo primero, ¿cierto?, es partir de un diagrama simple que tenga los macroprocesos y que nosotros identifiquemos cuáles son las actividades secuenciales que vamos a tener. Como por ejemplo, lo que tenemos acá, ¿cierto? Un diagrama simple que tiene que ver con un polímero. ¿Ya? Entonces, acá tenemos las distintas actividades, las actividades más importantes. Lo primero tiene que ser mezclar o alimentar, después viene un proceso de calentar, seguimos, ¿cierto?, dando las formas primarias, acá puede haber una bifurcación y pueden haber dos tipos de subprocesos que tiene que ver con la reacción química, con enfriar, dar alguna forma específica y finalmente termino. Ese es un diagrama simple. Permite identificar a grandes rasgos cuáles son las actividades más importantes, ¿ya? Identificar, ¿cierto?, la secuencia que vamos a tener y luego, ¿cierto?, uno podría meterse a mayor detalle analizando cada una de estas actividades que podríamos tener. Ahora, si uno quiere empezar a hacer un análisis más profundo en cada una de estas macroactividades que uno tiene acá, ¿cierto?, vamos a utilizar lo que se llama el diagrama profesional de procesos. ¿Ya? ¿Y qué significa este diagrama profesional de procesos? Utiliza una nomenclatura estándar, donde tenemos la primera, un círculo que tiene que ver con la operación. Entonces vamos a identificar cuáles son las actividades que tengan que ver con una operación. El cuadrado tiene que ver con actividades de inspección, de revisar. La flecha, que ustedes ven ahí, tiene que ver con actividades de transporte. ¿Ya? El cuadrado con un medio círculo, no me acuerdo en este momento cómo se llama esa figura geométrica, tiene que ver con actividades de demora o acumulación. Y el triángulo invertido tiene que ver con actividades de almacenamiento. Entonces, este diagrama profesional de procesos, como es estándar, ¿cierto?, nos va a servir para poder identificar cuántas actividades de operación tiene el proceso, cuántas actividades de inspección se realizan, cuántas actividades de transporte vamos a encontrar en el proceso que estamos analizando, cuántas demoras, cuánto almacenamiento. Entonces, si uno puede identificar estas actividades, uno podría saber o podría uno inferir si alguno de estos procesos uno podría hacer alguna mejora. Siempre tenemos que pensar como gerentes de operaciones o futuros gerentes de operaciones que nuestro propósito es siempre analizar los procesos y pensar en un proceso de mejora continua. Entonces, si nosotros nos damos cuenta al ver las actividades, que existen muchas actividades de inspección, podría ser una buena alternativa porque existen varios controles antes de seguir pasando la etapa. Pero si nos damos cuenta que existen muchas actividades de demora, por ejemplo, es porque algo del proceso no está funcionando. Algún ajuste debiésemos hacer. O identificar también cuántas actividades de almacenamiento existen.
¿Estará bien que se acumulen inventarios en alguna parte del proceso? Entonces, todos esos análisis que uno podría preguntarse se realizan a través de un diagrama profesional de procesos utilizando la nomenclatura que ustedes ven ahí. Y uno podría darle mayor profundidad si quisiese. Uno podría incorporar información técnica del proceso. O podría ser también meterse a un nivel más de detalle que tiene que ver con los subprocesos. Entonces, ¿qué es lo que uno tiene que hacer? Lo primero que tenemos que hacer para analizar este tipo de diagramas, diagrama profesional de proceso, es que identifiquemos cuál es el proceso que vamos a analizar. Que puede ser este, o meterse más allá, ¿cierto? Mezclar o alimentar, y dentro de mezclar o alimentar podrían haber más subprocesos, ¿cierto? Entonces uno podría identificar qué es lo que voy a analizar como primera recomendación. Profe, ¿Sí? Dígame. entonces sí puede tener información técnica. Podría tener información técnica, Constanza. ¿Ya? Ujú. De ahí te voy a explicar cómo se llega a esa información técnica. Dame un minuto y si quedan dudas me preguntan nuevamente. ¿Vale? Ya es que estaba leyendo el último punto. Dale. Entonces, uno identifica qué es lo que voy a analizar. Lo segundo que tenemos que hacer es listar todas las actividades que va a tener el proceso que estamos analizando. ¿Ya? Hago un listado de las actividades. Y luego a cada actividad que yo listé, le voy a dar una categoría. ¿Y qué categoría? En base a estas figuras que ustedes ven acá. Una actividad de operación, de inspección, de transporte, de demora o almacenamiento. Como por ejemplo, si analizamos algunos ejemplos prácticos, ¿cierto? En alguna industria podemos encontrar lo siguiente. Analicemos, ¿cierto? La producción industrial, una fábrica. Entonces, ¿cuáles podrían ser algunas actividades de operación? Una soldadura de un chasis. Luego podrían venir una actividad de inspección, que hay algún ejemplo, podrían haber muchas más actividades, obviamente, ¿cierto? Pero para que veamos cómo uno podría ir identificando estas actividades. El control de calidad de la soldadura podría ser una actividad de inspección. Podría generarse también dentro del flujo productivo que el chasis esté esperando a la máquina de soldadura esté preparada. Tiene que haber un tiempo de setup, ¿cierto? Entonces, ahí podrían generarse un tiempo de espera. Entonces, ahí después uno podría identificar, ¿será necesario que exista este tiempo de espera? ¿Estoy siendo eficiente? Para eso nos va a permitir, ¿cierto?, identificar las actividades y identificar a qué tipo de actividad corresponde. Almacenaje. Todos los chasis que están soldados y almacenados van a ser almacenados, ¿cierto? Lo estamos almacenando para que venga el carro y se los lleve. Y finalmente, una actividad de transporte puede ser teniendo el carro con los chasis, este es transportado al siguiente proceso que tiene que ver con la pintura. Entonces, uno identifica, hace un listado de todas las actividades y les va indicando, ¿cierto?, qué tipo de acción está identificada. En un restaurante, por ejemplo, ¿qué podría ser una actividad, una operación, perdón? El llenado de copa con bolas de helado. Una actividad de inspección. ¿Qué podría ser? Bueno, controlar que la persona que sirvió estas copas de helado cumpla con las características propias del postre que estamos ofreciendo. Entonces viene el chef, ¿cierto? Y va a hacer un control. ¿Y qué va a revisar? El tamaño y el número de bolas de helado que va a tener el postre. Luego viene una actividad de espera. ¿Y cuál podría ser una actividad de espera? Estamos esperando, ¿cierto?, que venga, ¿cierto?, otra persona y le incorpore el caramelo líquido a estas bolas de helado. El almacenaje, ¿cierto? ¿Qué puede ser? Que las copas de helado estén en una bandeja esperando que se terminen para poder llevarlas todas, ¿cierto?, a el comedor y servirlas todas juntas, por ejemplo.
Y la actividad de transporte es, una vez que tengo todas las bandejas de helado, voy, ¿cierto? Y me muevo hacia las distintas mesas para ofrecer el helado. En un hospital también podríamos hacer un análisis de proceso utilizando esta nomenclatura. Por ejemplo, una operación podría ser el electrocardiograma. Una actividad de inspección en un hospital podría ser el control de los datos de identidad del paciente que se va a someter a dicha prueba. También pueden haber tiempos de espera, que el paciente esté en la camilla, ¿cierto?, a la espera que venga el médico. Almacenaje, ¿podrían haber almacenaje en la actividad de un hospital? Sí. Por ejemplo, ¿cierto?, que existe una espera de los pacientes para que se puedan realizar la prueba de electrocardiograma. Y el transporte, la actividad de transporte, tiene que ver, ¿cierto?, con que llega el camillero y lleva al paciente para que entre al quirófano, ¿ah? Y se genere el electrocardiograma o la intervención quirúrgica por la cual él está en el hospital. O también podríamos, si analizamos procesos de administración, también vamos a encontrar esta característica, ¿cierto? Esta definición de actividades. Por ejemplo, una operación podría ser la introducción de datos en una factura de venta. Ahí está contable, ¿cierto? Se va a meter al sistema y va a ingresar los datos. En la inspección, ¿cierto? ¿Qué podría ser? La comprobación de los datos y el cálculo de los impuestos en la factura. Estoy revisando si es que está todo correcto, están los datos, ¿cierto? El monto corresponde y genera una actividad de inspección. En la espera, ¿cierto? Uno podría pensar de que la factura está esperando para que la firme el supervisor o el gerente de administración para dar el visto bueno. En almacenaje, ¿cierto? Podría ser que todas las facturas van a esperar, ¿cierto?, la aprobación del gerente de venta para finalmente después llevarla al archivador, por ejemplo. Y el transporte tiene que ver con el movimiento de esta factura a el lugar que se destine. Entonces, dependiendo la industria, ¿cierto?, finalmente lo que les quiero mostrar, hay distintas actividades que tengan que ver con operación, con inspección, con espera, con almacenaje y transporte. Lo importante es poder listar todas estas actividades para poder definir, ¿cierto?, a qué tipo o qué símbolo vamos a incorporar. Como por ejemplo, acá tenemos un proceso, ¿ya? Un proceso cualquiera, ¿ya? Eso no es lo importante, pero uno podría hacer un diagrama de proceso de este estilo. Un diagrama de proceso muy simple, muy básico, porque no tiene información técnica, ¿cierto? Según lo que me preguntaba Constanza, ¿podría tener información técnica? Sí, sí, Constanza, podría existir información técnica. Pero este modelo que te estoy mostrando acá actualmente es un modelo o es un diagrama muy simple. ¿Y por qué está muy simple? Porque solamente, ¿qué es lo que hicimos? Bueno, listamos todas las actividades de un proceso X y finalmente voy viendo cuál es la ruta. La primera actividad, ¿a qué corresponde? Corresponde a una operación, la segunda corresponde a transporte, luego operación, almacenaje, etcétera, etcétera. Esto es lo primero que uno podría hacer. Listar todas las actividades y definir, ¿cierto?, a qué tipología pertenece. Del mismo modo, uno podría hacer un diagrama secuencial para saber, ¿cierto?, esto mismo que tenemos acá, traducirlo, ¿cierto?, en un diagrama de flujo que nos podría también mostrar información para poder saber, ¿cierto?, los pasos secuenciales que podría llevar el proceso. Podría ser una buena alternativa. Pero también, este mismo diagrama profesional de procesos, uno podría, dependiendo de la necesidad, uno podría incorporar mucha mayor información. Podría incorporar información que tenga que ver con análisis de distancia, análisis de tiempos.
Entonces, al poder identificar cada una de las actividades y colocarle una característica, tiempo, distancia, capacidad, cantidad de personas, etcétera, uno podría ir comparando mucha información técnica, obviamente información que sea de valor, que nos permita, ¿cierto?, tomar decisiones. Y uno podría después identificar, bueno, ¿cuánto tiempo me demoro en la actividad de transporte? ¿Cuánto tiempo estoy ocupando del proceso que identifiqué en actividades de transporte? ¿Una hora, 2 horas, 5 minutos? Dependiendo, ¿cierto?, la unidad de medida. Me demoro, cuánto tiempo me voy a demorar en hacer las operaciones? Entonces uno puede decir, bueno, está dentro de lo estándar, me estoy demorando mucho, me estoy demorando poco, la actividad de transporte estoy moviendo mucha distancia, y si me estoy moviendo mucha distancia, ¿no será necesario hacer un reajuste al proceso para poder disminuir las distancias, por ejemplo, o disminuir los tiempos de desplazamiento? Entonces, todo eso, si uno a este diagrama profesional de proceso le incorpora mayor información, información más técnica, información de detalle, claramente nos puede servir para tomar decisiones. ¿Ah? Como por ejemplo, acá tenemos, ¿cierto?, un ejemplo utilizando un diagrama profesional de proceso donde incorporamos más información. En este caso, ¿cierto?, yo tengo primero un listado de 21 actividades y en cada actividad puedo ir incorporando información de tiempos, de distancia, el método que voy a utilizar, y uno identifica, ¿cierto?, a qué corresponde. Si corresponde a una actividad, a transporte, a tiempo de espera, a almacenaje. Y finalmente, de todo esto, uno podría hacer un resumen, como lo que aparece ahí, ¿cierto?, en la parte superior, dice resumen. ¿Cuántas actividades de operación existen? 7. ¿Cuánta distancia se recorre? Entre 2 a 10 metros. ¿Y cuánto es el tiempo que voy a utilizar? Entre 12.268 y 15.100 segundos. Entonces ahí uno puede tomar decisiones. ¿Está dentro de los parámetros que yo quiero? ¿Está bien que al hacer operaciones uno tenga que manipular, ¿cierto?, alguna parte del proceso que me indique que tengo que moverme de un lugar a otro? ¿Por qué tengo distancias? ¿Cuántos segundos me voy a demorar en la actividad de transporte, por ejemplo? ¿Cuántas actividades de transporte existen en el proceso? De estas 21 actividades, 7 corresponden a actividades de transporte. Y me muevo a una distancia de entre 106 y 197 metros y me voy a demorar entre 520 y 830 segundos. Entonces ahí nuevamente uno se hace la pregunta, ¿estoy dentro de los parámetros? ¿Puedo hacer algún ajuste? ¿Está bien que me demore ese tiempo? Las actividades de retraso. Una actividad de retraso. Y el tiempo de retraso está entre los 2.000 y 5.000 segundos. Algo pasa ahí. Claramente uno podría hacer un análisis y mirar, bueno, ¿por qué me demoro tanto? ¿Por qué existe tanto retraso? Una actividad de inspección. Solamente una. Que para poder inspeccionar me voy a mover, ¿cierto? O voy a utilizar una distancia entre 20 y 65 metros y me voy a demorar 300 segundos. ¿Estará bien 300 segundos? ¿Será suficiente? ¿Será poco? ¿Estará haciendo bien la actividad? ¿Con una actividad de inspección bastará? ¿Será necesario para tener un control del proceso solamente una actividad de inspección? De ahí uno podría ver, bueno, a lo mejor es necesario incorporar otra actividad de inspección para que no exista, por ejemplo, el tiempo de espera.
Acá me dice Constanza, me hace una pregunta. ¿Estos modelos aún se usan o se realizan por lógica y análisis solamente? Claro que se utilizan mucho. Cuando a ustedes les toque trabajar en una empresa, se van a dar cuenta de que los procesos podrían estar diagramados de esta manera, o podrían estar diagramados como un diagrama de flujo. Pero esta es una alternativa para poder hacer un análisis profundo del proceso. Podrían hacer mediciones de tiempo, evaluar las actividades y cronometrar. ¿Cuánto se demora? Eso es lo que se llama un estudio de tiempos, para poder determinar cuál es el tiempo estándar y cuál es la tolerancia permitida que pueda tener cada proceso. Eso se hace, hay muchos estudios que se hacen al respecto. Gabriel acá me pregunta, ¿puede haber un proceso que pertenezca a dos símbolos? No lo he visto yo, Gabriel. No me ha tocado ver una actividad que tenga dos símbolos. Yo no lo he visto, pero en algún caso se podría dar. No tengo en mi cabeza en este momento algún ejemplo que se me pueda ocurrir, pero Me refería, probablemente profe, por podría dar. ejemplo, si hay como algo en espera y en almacenaje al mismo tiempo, quizás, como el ejemplo que estaba dando delante, como de los helados. Si dejara los helados en un lugar y eso estaría almacenado y también estaría como esperando al mismo tiempo. Entonces no sé si, Por ejemplo, podría ser. Porque pero si se puede dar esa distinción, se, entonces, o se tiene que puede, se puede pertenecer hacer sí o sí a uno. sí, se puede hacer distinción. Y eso te permite, por ejemplo, y hacer un análisis. Si estoy sirviendo un postre a los helados, ¿por qué existe un tiempo de espera si tendrían que salir de forma casi automática al salón? Podría ser, y una muy buena reflexión que hiciste, me parece muy bien. Se puede dar, se puede hacer caso. Mm. Ahora, si seguimos analizando este mismo diagrama profesional de procesos, ¿cierto? Uno podría meterle mucha mayor información a nivel de documentación, hacer una descripción completa. La idea, ¿cierto?, es, si vamos a utilizar este diagrama profesional de procesos y lo vamos a utilizar para tomar decisiones, lo lógico sería poder caracterizar cada una de las actividades. ¿Y a qué me refiero con caracterizar? Darle alguna característica, ¿cierto? O medirlo. Y medir, por ejemplo, la distancia, el tiempo, el equipo que se utiliza, la capacidad del proceso, el personal, etc. Entonces, si uno quiere meterle mayor detalle, mayor información, claro que se puede. Por eso acá yo siempre digo que acá no existe una fórmula para poder hacer un análisis del proceso. Va a depender de lo que ustedes quieran analizar, qué información requieren, es el nivel de profundidad que ustedes le van a dar a su diagrama profesional de procesos. Porque pueden haber algunos parámetros que no sean importantes analizar, como otros sí, muy importantes. Tiempo, distancia, capacidad, personal, etc. Como por ejemplo, acá, ¿sí? Profe, una consulta. ¿Ya? En el caso de que yo me quiera centrar en cierto proceso o actividad, Uh-huh. y cuando, siendo como gerente, por ejemplo, yo quiero tomar una decisión, y quiero tomar una decisión para cierta actividad, y yo voy a estos diagramas, ¿no sería como mejor en ese caso? Es que no entiendo. A ver, voy a estructurar de nuevo la pregunta. El tema es que los diagramas que yo anteriormente son como más básicos, Claro, y ahora el que estaba viendo ahora es como más completo porque tiene más información. En exacto. ese caso, cuando uno va a tomar, cuando uno va a tomar decisiones, ¿Sí? la idea es de que sea lo más informado posible. Exacto. Entonces, en ese caso, ¿para qué servirían los diagramas más simples si cuando uno va a tomar una decisión tiene que ser muy informada en ese caso? Porque no toda la información que tenga acá la va a analizar la misma persona. Por ejemplo, si yo voy a volver más atrás, ¿es necesario que un operario conozca a ese nivel de detalle el proceso? ¿O alguien que va a visitar nuestra planta? No.
Entonces, en ese caso, es necesario tener un diagrama simple para poder mostrarle a alguien que vaya de visita, por ejemplo, estas son las actividades de producción. ¿Le interesará saber información técnica? Probablemente no. O algunos operarios probablemente no le interese, solamente hacer el trabajo. Pero si vamos a tomar decisiones, ahí claramente ese análisis lo van a hacer las personas que necesiten tomar decisiones. El jefe de planta, el gerente de operaciones, y revisarlo con el gerente general probablemente. Entonces acá lo que te estoy mostrando es que uno puede partir analizando un proceso desde lo general, de una mirada general, y a medida que tú vayas necesitando mayor información, uno podría finalmente tener mucha mayor información con datos. Y los datos, ¿cierto?, vienen dados por lo que yo quiera analizar. Entonces, no pienses de que esto es menos importante que lo otro. Te estoy mostrando distintos diagramas para ver a quién le interesaría ver cierto tipo de diagrama, y si tú quieres hacer un análisis más profundo, obviamente ese análisis profundo lo vas a utilizar para poder tomar decisiones. Pero acá lo que te quiero mostrar es que existen distintas formas de ir haciendo análisis de proceso, de un proceso muy general, muy macro, a procesos más profundos con información detallada. No sé si te pude responder la pregunta, Agustín. Ah, sí, perfecto, muchas gracias. Okay. Bien, entonces estábamos acá, si uno quiere meterle mayor información técnica, ¿cierto? Y para poder tomar decisiones, hacer análisis, revisar si las actividades son las correctas, me puedo ahorrar alguna actividad para poder disminuir tiempo, etcétera, uno puede hacer, ¿cierto?, estos análisis con mayor profundidad, colocando el tiempo, la distancia, el símbolo, ¿cierto?, del proceso, cuál es la actividad propiamente tal, cuál es el equipo que se utiliza, cuál es la capacidad del equipo, la capacidad del proceso, las horas hombre, etc. No existe una receta, como les decía, sino que uno tiene que ir incorporando las variables que sean interesantes por analizar. Obviamente existen las típicas: distancia, tiempo, capacidad, que son las que a todo gerente o todo jefe de producción le gustaría mirar, obviamente. Bien, esa es la primera parte, que tiene que ver con analizar un proceso en particular. Hacer un doble clic a una de estas cajas y uno podría hacer diagramas de proceso. A ver cómo estamos con la hora. ¿Les parece que hagamos un break de 10 minutos? Son las 7 y nos juntamos a las 7:10. Sí, profe. Vale. Va a empezar a prender el carbón, profe. Eso, muy bien. Son las 7, a las 7:10 nos volvemos a encontrar. ¿Vale?
Ok, he vuelto. ¿Estamos acá o no? ¿Estamos de vuelta? Sí, profe. Bien. Ya, vamos a seguir entonces. Voy a compartir la pantalla. Ya nos queda poquito. Ahí vamos. Ya. Bien. Entonces lo que acabamos de ver tiene que ver con diagramar procesos, ¿cierto? Ver la forma de analizar un proceso en particular, para ver si hay oportunidades de mejora, oportunidades, ¿cierto?, de si podemos reestructurar el proceso, ¿cierto? O simplemente, ¿cierto?, ir tomando estadísticas para ver cuánto tiempo me demoro, cuánto tiempo, cuánto distancia va a recorrer, etcétera, o las variables que yo quiera medir. Ahora lo que vamos a ver son unos tipos de diagramas que tienen que ver con un análisis más global, un análisis general de, en este caso, una planta libre, por ejemplo, para poder ver, ¿cierto?, sus distintas ramificaciones, dónde están las personas, dónde van a estar los materiales, cómo va a estar la información, etc. ¿Ya? Este es el caso. Siguiendo la secuencia lógica de un proceso, como el primer diagrama simple que vimos, ¿cierto?, donde vimos las distintas subetapas, lo que hacemos ahora es hacer un diagrama de planta que se llama diagrama global de flujos, ese es su nombre, lo vamos a ver de forma global, ¿cierto? Y acá uno podría identificar ahora cuáles son las máquinas, los equipos, la información que uno podría tener a disposición. Y estos diagramas globales, ¿cierto? Uno podría analizar cuáles son los equipos para poder hacer un análisis de la tecnología que estamos utilizando, para saber si las capacidades de los equipos, a lo mejor en este tipo de análisis, ¿cierto? Uno podría darse cuenta cuál de estos equipos que uno ve acá es el cuello de botella, cuáles de estos equipos no me permite seguir con un flujo, ¿cierto?, más expedito. Entonces también, al igual que el caso anterior, estos diagramas globales, uno podría incorporar información técnica que sea importante considerar en todos los equipos o equipamientos que tenga el proceso que estamos estudiando. También existen, ¿cierto?, en estos mismos tipos de diagramas más globales, lo que se llama el diagrama basado en equipamiento. ¿Y qué es el diagrama basado en equipamiento? Bueno, lo primero, ¿cierto?, son diagramas estándar también, utiliza símbolos estándar de los equipos y uno los distribuye de acuerdo a la secuencia que tenga el flujo del proceso o subproceso. Por eso es importante el primer diagrama general, porque el primer diagrama general nos va a indicar cuál es el flujo o la secuencia que va a tener. Y en este diagrama de equipamiento, ¿cierto?, como les digo, uno va a tomar símbolos estándar para poder identificar, ¿cierto?, cuáles son los equipos, equipamientos que va a tener en el proceso. Puede tener descripción técnica, podemos asignar responsabilidades de operación o mantención, y también nos va a permitir hacer distintos análisis de eficiencia y mejoramiento de acuerdo a la carga que tenga el equipo, de acuerdo a la capacidad instalada. Insisto, para poder determinar si efectivamente algún equipo que yo tengo acá es el cuello de botella que no me permite seguir siendo la fluidez del flujo. Entonces, esas son las funcionalidades o los objetivos de hacer estos diagramas. Poder hacer un levantamiento de la información, poder saber cuáles son todos los equipos que tengan, para poder determinar si la tecnología utilizada a lo mejor podríamos mejorarla, podríamos mejorar rendimiento, podríamos mejorar, ¿cierto?, el flujo. Por ejemplo, ¿cierto? Acá tengo el chancador, luego viene el molino, después viene, ¿cierto?, las celdas de flotación, etcétera, ¿cierto? Analizamos un proceso y estos procesos van a estar dados por símbolos estándar de cada uno de los equipos que uno utiliza. Y ahí
la misma recomendación anterior. Si uno necesita incorporar información técnica, claramente uno la podría incorporar para poder hacer distintos análisis. Si la tecnología es la correcta, si la capacidad instalada es la correcta, está sobrevalorado, está subvalorado el equipo, etc. No existe una receta, no existe acá un estándar. Obviamente uno puede tener lineamientos. Lo importante es que ustedes puedan conocer los distintos diagramas que uno podría encontrarse cuando estudia operaciones, cuando les toque ir a la planta, les presenten este diagrama de proceso y ustedes lo puedan saber identificar. Poder identificar, ¿cierto?, las capacidades, los tiempos, los usos, qué cantidad de personas lo utiliza, etc. Insisto, dependiendo lo que queramos analizar, es la información que uno podría incorporar en este tipo de diagramas. Ahora vamos a pasar a lo que se llama los diagramas de layout de instalaciones. Una vez que uno analiza los flujos de los procesos y va pasando por los distintos procesos, obviamente uno podría tener un diagrama por cada proceso, ¿cierto? No, es muy difícil poder tener un gran diagrama con todos los procesos. Sería una ensalada que nadie va a entender nada. Por eso uno analiza, ¿cierto?, por cada uno de los procesos y va tomando las decisiones correspondientes. Ahora, si miramos un poco más arriba, ¿cierto?, vamos a pensar ahora en cómo van a estar los elementos físicos en nuestro sistema de operaciones. ¿Dónde van a estar instaladas las oficinas? ¿Dónde va a estar o cuál es la ubicación de la sala de producción? ¿Dónde va a estar el patio de maniobras? ¿Dónde van a estar los baños? ¿Dónde van a estar la sala de mantención? Y para ello, para poder saber la distribución física, uno podría, ¿cierto?, tener lo que se llama un layout simple. Un layout, ¿cierto?, que nos permita mirar desde arriba dónde están ubicados cada uno de estos elementos en el sistema de operaciones. Por ejemplo, acá tenemos un layout de una planta productora de miel. Entonces acá uno podría analizar dónde está el camino principal, cuáles son las entradas, cuáles son las salidas, dónde van a estar ubicadas en este caso las plantas de cera, dónde va a estar la bodega de almacenaje, dónde va a estar la planta procesadora, cuál va a ser la ruta que va a seguir el camión, dónde están los estacionamientos, dónde está la mantención, los sanitarios, los comedores, los estanques de agua, la oficina, etc. Un layout simple nos permite, ¿cierto?, mirar dónde están ubicados cada uno de los elementos físicos de nuestra planta productiva, por ejemplo. ¿Ya? Podemos también tener otro diagrama, que ustedes lo conozcan, que es lo que se llama el diagrama de espagueti, que algo les comenté al principio con la introducción. El diagrama de espagueti nos va a permitir ahora, teniendo un layout de las instalaciones, uno puede ahora incorporar información de los desplazamientos que tienen dentro del layout, identificando, ¿cierto?, los recorridos de las personas, de los equipos, de los materiales. ¿Cuál es la frecuencia del desplazamiento? Y uno podría darse cuenta, mira, ¿cuál es el flujo lógico que siguen? Y a lo mejor ahí uno puede darse cuenta, bueno, uno podría hacer una reestructuración de la planta de modo de tener más expedito el flujo de las personas, de los equipos, de los materiales. Claramente sí. Para eso sirve el layout el diagrama de espagueti. Como uno va a identificar por dónde se van a mover las personas, los equipos, uno va a saber cuál es la mayor frecuencia de este tipo de desplazamientos. Entonces, si hay algo que me está molestando, que sea estrecha la entrada o la salida, o hay un proceso que me está topando, claro, es fácil, ¿cierto?, hacer una redistribución con el fin de reducir los tiempos de desplazamiento. Es el objetivo. Y también es una herramienta muy visual.
muy fácil de interpretar al momento de mirarlo. Como por ejemplo lo que tenemos acá. El primer diagrama muestra, ¿cierto?, cómo estaba organizada la planta inicialmente. ¿Cuáles eran los distintos flujos? Lo que está en rojo, ¿cierto?, es donde había mayor movimiento, donde estaban los atochamientos, donde se generaban tacos. Probablemente podría ser también un cuello de botella, que no permite un desplazamiento fluido. Entonces, con ese diagrama espagueti uno se puede dar cuenta cuáles son los desplazamientos y cómo uno podría, haciendo una redistribución, removiendo algunas partes, cómo este flujo de desplazamiento podría mejorar. Y fíjense la imagen de abajo, haciendo algunos acomodos por acá, obviamente que sea factible de realizar, obviamente. Fíjense cómo cambia la frecuencia de los flujos. Mucho más expedito, mucho más ordenado. Mayor distancia para que el camión pueda circular, las personas, el montacarga, etc. Ese es el objetivo del diagrama espagueti, poder mostrar los desplazamientos y en base a los desplazamientos uno podría hacer una reestructuración para poder facilitar el desplazamiento, disminuir los tiempos, etc. También, ¿cierto?, uno podría tener lo que se llama el diagrama de layout de instalaciones, los equipos. ¿Dónde van a estar ubicados los equipos? Muy similar al diagrama anterior. Uno podría incorporar información técnica también, saber dónde van a estar localizados. Nuestra planta, ¿cierto?, identificar dónde están los distintos equipos y también uno podría incorporar información técnica. Muy similar al diagrama anterior. Bien. También uno podría aprender a mirar, ¿cierto?, cómo está estructurada mi planta a través de distintos planos de instalaciones, ¿cierto? Todos hemos visto un plano, todos sabemos interpretarlo, ¿cierto? Y también nos sirve para poder tener una representación a escala exacta de las instalaciones, porque el layout que vimos anteriormente es un layout, ¿cierto?, sin tener las medidas exactas. Entonces un plano sí tiene esas características, porque trabaja a una escala específica. Nos puede permitir, ¿cierto?, hacer distintos análisis para el diseño y las modificaciones de las instalaciones. Y obviamente, nuevamente la recomendación, uno puede incorporar información técnica al nivel que lo necesite, para no saturar el plano también, ¿cierto? Y acá uno podría hacer un plano 3D, por ejemplo, que nos permita identificar, ¿cierto?, y ver dónde están las ubicaciones de todos estos espacios físicos. Bien, y por último, ¿ya?, y con esto ya voy a ir cerrando, quiero mostrarles, ¿cierto?, los diagramas de flujo no físicos, o también conocidos como procedimentales, donde se utiliza una nomenclatura estándar bajo la norma ISO 9000, y son las que ustedes ven acá, para identificar el proceso, donde se puede identificar la decisión, un documento, un dato, un subproceso, inicio y término. Cuando uno se quiere certificar, por ejemplo, a través de una norma, les van a pedir que hagan diagramas de flujo. Y tienen que seguir bajo esta norma o esta nomenclatura para que puedan ser certificados bajo la norma ISO 9000, por ejemplo. Acá tenemos un diagrama de flujo. Todos hemos visto en alguna oportunidad un diagrama de flujo. A lo mejor no hemos tenido la oportunidad de crear o realizar un diagrama de flujo, ¿cierto? Ahora vamos a tener la oportunidad de poder ejercitar esto. Créanme que esto les va a servir. Saber hacer buenos diagramas de flujo es una competencia que se valora mucho. Porque cuando uno llega a una empresa, lo primero que le hacen, le van a mostrar el flujo y uno podría, ¿cierto?, hacer una reestructuración y hacer un nuevo flujo. Entonces, si aprendemos a hacer esto, les va a servir
ya sea para este curso u otro más adelante, o cuando hagan su práctica, o cuando salgan al mundo laboral. Esto es algo práctico que me gustaría que lo pudieran aprender a realizar. Siguiendo, ¿cierto?, la nomenclatura que les mostré anteriormente. Entonces acá hay un proceso que se llama el uso de vehículos. Bueno, no veo mucho. Pero acá tiene, ¿cierto?, un inicio, un proceso, decisiones, cuando identificar un subproceso, si es sí, si es no, para dónde se va, dónde termina. Eso es lo que se llama la nomenclatura BPM. Acá hay otro ejemplo de diagrama de flujo. En este caso el flujo es rendición de dinero de la caja chica. Entonces, cuando uno llega a un trabajo y necesita conocer cómo es el funcionamiento para hacer una rendición de caja chica, por ejemplo, acá uno tiene el flujo y uno sabe exactamente lo que tiene que hacer. Primera tarea, ¿cierto? La revisión de tal cosa, chequear si es sí, si es no, sigo la siguiente actividad, luego paso, avanzo, etc. Generalmente las empresas tienen estos levantamientos de procesos. A mí me tocó hacer muchos diagramas de procesos, muchos levantamientos de procesos. En uno de mis primeros trabajos hice levantamiento de procesos en bancos, en constructoras, en AFP, en corredoras de bolsa, porque todas las empresas necesitan tener sus procesos levantados. Existe una oportunidad tremenda en esto. El mismo diagrama de flujo que vieron ustedes anteriormente, uno también podría ahora incorporar lo que se llama las columnas responsables, para poder identificar a qué departamento, a qué área o qué persona es el responsable de cierta parte del proceso. Estos diagramas son más bien a modo general, a modo de identificar cuáles son las etapas, para dónde tengo que ir, con qué tengo que hablar, a qué departamento pertenece cierta parte del proceso. Pero no entrega información técnica. ¿Por qué? Si no, saturaríamos el diagrama, ¿cierto? Y perdería el valor. Pero obviamente uno podría hacer el diagrama de flujo de columna responsable, donde vamos a identificar el área, el departamento o la persona que está a cargo de cierto proceso, y uno después podría adjuntar un documento al diagrama de flujo con la información técnica de cada una de las etapas que tiene el proceso. Uno podría detallar las actividades, las decisiones, para dónde voy, qué es lo que hago, con qué tengo que hablar, qué documento se necesita. Uno podría complementar efectivamente estos diagramas de flujo con un informe de respaldo. Como les digo, yo lo hice y lo hice bastante. Hice varios años trabajando en esto. Se utiliza mucho. Se utiliza en todas las empresas, siempre van a encontrar un diagrama de flujo. Y acá, por ejemplo, el mismo flujo u otro, no alcanzo a leer ahí, uno puede colocar a qué área pertenece el proceso, quién es el responsable, ¿cierto? Por eso se llama diagrama de flujo de columna responsable, porque uno va a poner columnas en base a quién hace cada parte del proceso. Entonces aquí está centrado en esta parte, jefe de área, parece que dice, luego también hay una analista de ventas, no alcanzo a leer bien, después viene la contabilidad. Entonces uno puede identificar quién es el responsable de cierta parte del proceso. Uno podría colocar controles. Ese es el valor que uno le tiene que dar a estos diagramas de flujo, entender cómo funciona. Y entendiendo cómo funciona, uno sabe a quién se tiene que dirigir, con qué documentación tiene que llegar, cuál información pedir. Ahí se le ha cortado, lo estoy colocando. Bien, eso es lo que les quería comentar, eso es lo que les tenía preparado para la clase del día de hoy, y les quiero dejar, ¿cierto?, esta primera tarea, ¿ah? Una tarea muy simple,
Esta tarea la van a realizar en grupos, los mismos grupos que ya me imagino que deben estar organizados para los talleres y para el caso final. ¿Ya? ¿Cómo vamos a evaluar las tareas? La sumatoria de todas las tareas, que no creo que hagamos más de 3 tareas durante el semestre, la suma de estas tareas va a considerar una nota. ¿Ya? Una nota. Y esa nota va a estar incorporada en la nota de los talleres. Entonces, durante el semestre vamos a hacer 3 talleres, taller 1, taller 2, taller 3, y la cuarta nota va a corresponder a la suma, al promedio, ¿cierto? En este caso, de todas las tareas que hagamos durante el semestre. Y las tareas son súper simples, no espero un gran informe, no. Solamente que, obviamente, una portada con los integrantes y que respondan las preguntas que les estoy haciendo. Entonces, la tarea tiene 2 preguntas. La primera pregunta tiene que ver con realizar un diagrama de flujo físico de procesos, donde identifiquemos el listado de todas las actividades para 3 procesos. Para el proceso de fabricación de café, para el proceso de fabricación de zapatos y para el proceso de la fabricación de cerveza o la elaboración de cerveza artesanal. Pueden meterse a Google, pueden identificar, ¿cierto? Lo importante es que puedan, para cada uno de estos productos que tenemos acá, café, zapato y cerveza, ustedes pueden identificar el listado de las actividades y que puedan darle, ¿cierto?, la característica necesaria. Si es una operación, si es una actividad de almacenaje, de espera, transporte, y colocar información que sea útil. Mínimo el tiempo y la distancia. Si no encontramos información, porque podría ser difícil encontrar esa información, lo que tenemos que hacer es estimarla. ¿Ya? Estímenla. Acá no me voy a ir al detalle de que si estimaron bien los tiempos y las distancias, no. Lo que quiero ver es que puedan ejercitar haciendo un diagrama de flujo físico de proceso. ¿Ok? Y la segunda parte de la tarea, la pregunta número 2, tiene que ver con elaborar un diagrama de columnas responsables para el proceso de envío de una carta a través de Correos de Chile o el envío de una correspondencia a través de Correos de Chile. O podría ser cualquier proceso, la verdad, las cosas. ¿No? Si quieren hacer otro proceso, háganlo. Lo importante es que puedan utilizar y puedan hacer un diagrama de columnas responsables. Y para poder hacer un diagrama de columnas responsables, diagrama de flujo de columnas responsables, les recomiendo que puedan utilizar un programa libre que se llama Visagi. ¿Ya? Visagi. Para que tengan la experiencia de cómo se hace un diagrama de flujo de columna responsable. Apóyense en el ayudante, apóyense en Osvaldo. ¿Ya? Conversé con Osvaldo hace un par de días atrás y le indiqué de que la ayudantía que tiene que coordinar les enseñe a utilizar el Visagi para que puedan hacer la tarea. ¿Ya? Ese es el objetivo. Pueden utilizar cualquier proceso. Acá yo les propuse, ¿cierto?, el envío de una carta a través de Correo de Chile, pero quedan en la libertad de poder elegir el proceso que ustedes quieran, y lo importante, ¿cierto?, es que puedan hacer esta diagramación utilizando el Visagi. ¿Ya? ¿Dudas? ¿Alguna duda? Así que acá hay unos chats, a ver. Renato me pregunta, profe, ¿se puede hacer solo? Sí, Renato, lo puede hacer solo, pero te recomiendo que puedas mirar algún grupo porque ya en unas 2 semanas vamos a hacer el primer taller, ¿cierto? Y ese taller va a ser en grupo. Ahora, si quieres trabajar todo el semestre solo, obviamente lo puedes hacer, va a ser más pega, pero si lo quieres hacer, Renato, no hay ningún problema. Piensa también que al final del módulo
van a tener que ustedes analizar un caso. Y si estás solo, lo puedes hacer, sin ningún problema, pero va a ser más trabajo para ti. Tú, ve tú si te acomodas. ¿Mm? Pero si me estás preguntando si lo puedo hacer solo, sí, lo puedes hacer solo. Sebastián Garrido me pregunta hasta cuándo es el plazo. La tarea, Sebastián, tienen plazo para poder subirla, la tienes que subir a Educando, un PDF, ¿ya? Hasta el próximo jueves, antes que comience la clase. Todas las tareas, todos los talleres que yo voy a dar durante el semestre, siempre el plazo va a ser una semana. Se explica el taller en la clase y tienen una semana para poder trabajarlo y tienen que subirlo a la plataforma Educandos antes de que comience la clase. Es decir, hasta las 17:59 del próximo jueves. Ese es el plazo para hacer la entrega. ¿Ya? Agustín acá me pregunta, profe, ¿debemos hacer un diagrama de flujo físico de procesos para los 3 puntos o escoger uno de los 3? Para los 3, Agustín. ¿Ya? Para el zapato ese que era, café y cerveza artesanal, para los 3. ¿Ya? Y, profesor, ¿y el café se refiere a preparar un café líquido o crear café desde el grano? Crear café desde el grano, Sebastián. Ahora, si lo tomas desde del otro punto de vista, desde preparar un café líquido, bueno, también lo podría hacer. Como digo, no voy a evaluar acá si las actividades que ustedes colocaron están bien o mal. Lo que yo quiero ver es que si se entendió, ¿cierto?, cómo se hace un diagrama de flujo físico de proceso, y también los quiero, de alguna manera, obligar a que puedan utilizar el Visagi para que puedan hacer diagramas de flujos. ¿Hay un mínimo de proceso en cada diagrama? No, no existe ningún mínimo de proceso en cada diagrama, Gabriel. Entonces, el software que les sugiero es Visagi. Ahí se los dejé en el chat. Podrían utilizar otro también. ¿Ah? Hay uno que se llama Lucidchart, también es gratis. Pueden utilizar el Visio de Microsoft, también está disponible. A mí me gusta mucho el Visagi, creo que es muy bueno, tiene harta funcionalidad, y la idea es que lo conozcan, ¿cierto? Y les aseguro que les va a servir para más adelante. ¿Ya? ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra consulta? Al menos yo no puse todo claro. ¿Sirve para Mac Visagi? Sí, Sebastián, está para Mac. Muy bien, entonces si no tenemos más dudas, si no tenemos más consultas, vamos a dejar la clase hasta acá. Estamos justo en la hora para la previa del partido, ¿cierto? Y cualquier duda, cualquier consulta, la pueden canalizar a través de Osvaldo, el ayudante, o me escriben un correo o me mandan un WhatsApp, ¿cierto? Y con gusto los puedo ayudar. ¿Ya? Constanza Augusto me dice, ¿solo se puede hacer con personas de la misma sección? Idealmente sí, Constanza, porque si no va a ser muy complejo. Después en la revisión, ¿cierto? No voy a saber de qué sección pertenecen. Pero si vas a trabajar con el grupo, ahora, si tú defines, por ejemplo, que vas a trabajar con compañeros de la otra sección, que ese mismo grupo se mantenga, pues no van a ser grupos distintos para cada taller, ahí me voy a volver loco en poder hacer la trazabilidad. ¿Ah? Si vas a definir que vas a trabajar con compañeros de acá, de A y B, que ese mismo grupo se mantenga hasta el final. ¿Ah? Si no, si me lo desordenan a mitad de camino, sería muy difícil. Ya, y por último, Benjamín me dice, ¿se puede hacer de 5? No, máximo 4. Eso fui sumamente claro el primer día de que nos conocimos. 4 como máximo, ¿ya? No 5 ni 6, 4 máximo. 3 sí, 2 también, 1 también, pero 5 no, máximo 4, ¿vale? Bien, ¿alguna otra duda, alguna otra consulta? Si no hay más dudas, me despido.
Ojalá gane Chile. Chao, profe, que esté bien. Y nos vemos el próximo jueves. Cuídense. Chao. Chao, profe.